Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora, bueno, y directora editorial, María Fase. Bueno, María, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Un placer mío, encantada de estar en tu programa. Un gusto, realmente tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, vamos a estar hablando de tu flamante novela Las vidas de Elena, que me encantó, bueno, publicado ahí por la gente de DASA. Le mando un beso grande ahí a Roxy Bávaro. La verdad que el trabajo que haces es impresionante. Bueno, María, además sos directora literaria y de Lumen, ¿no? De Alfaguara, de Reservoir Books. ¿Cómo se da esto, ¿no? De compaginar estas dos actividades. Bueno, yo creo que se da de una manera muy natural. De hecho, creo que lo único que sé hacer más o menos bien tiene que ver con los libros. Fui traductora, periodista, eh, y bueno, escribía desde muy chiquita. Siempre supe que quería escribir, pero nunca me vi como escritora, ¿no? Entonces, fue un camino que fui haciendo en paralelo con otras cosas. También enseñé, pero la enseñanza no me gusta mucho. Me gustó mucho el periodismo siempre y entrevistando escritores, en concreto Abelardo Castillo, me contó que buscaban una editora en MC y yo le dije, bueno, pero yo no soy editora. Y él me dijo, bueno, pero hablas 5 idiomas, lees mucho, ¿qué más se necesita? Y bueno, y tuve mucha suerte porque entré a trabajar en MC y así descubrí una gran vocación que siempre fue desde entonces, hace casi 30 años, que siempre fue a la par con la escritura y que creo que es una convivencia muy sana en muchos sentidos, porque como editora me siento más cerca de los escritores, de las inseguridades, de los miedos, del narcisismo. Yo digo que el narcisismo, que es cierto en los escritores, es un arma de supervivencia, porque no existe ningún trabajo en el mundo, no sé si vos lo conocés, pero no hay ningún trabajo de una persona que se siente horas, días, años, hacer algo que no sabe si va a ver la luz, si no, si va a ganar dinero, o sea, es algo insólito. Solo lo haces si estás convencido de que estás haciendo algo muy bueno. ¿No? Sí, yo escribo, así Necesitas, que teniendo que escribo, tengo dos libros publicados, pero es eso, ¿no? También, por ahí escribís y no sabés, y vivir de la escritura es muy difícil, ¿no? pero necesitas pensar, lo estoy haciendo muy bien. Claro, Realmente esto es buenísimo, porque si no te levantás de la silla y te vas a hacer otra cosa, ¿no? claro. Entonces, pues creo que eso lo puedo entender porque yo misma lo vivo. Y como escritora, también me sirve ser editora porque sé que, que hay veces que la edición, publicar un libro que tenga éxito, que no, muchas veces depende de muchos factores, entre ellos la suerte, la oportunidad, no solo de la calidad del libro, ¿no? Qué interesante Entonces, esto que decís, ¿no? Porque yo a veces lo hablo con editores amigos o escritores y escritoras, y pasa eso, ¿no? Que no siempre va de la mano, porque por ahí hay libros que son exitosos, uno los lee y de repente, no sé, a uno no le genera tanto, o por ahí un éxito acorde a lo que consiguieron, ¿no? Y a veces pasa al revés. por supuesto, y además a veces pasa con libros de un mismo autor, con épocas de un mismo autor. Entonces, bueno, eso creo que me da cierto equilibrio de, por un lado, seguir escribiendo, porque es algo que me gusta mucho, que necesito hacer, pero que necesito hacer con cierta, sin ansiedad, ¿no? Es Claro. decir, las ideas van tomando forma en mi cabeza mientras yo trabajo, acá estoy en mi computadora de editora, si ves acá tengo lo que tengo que presentar mañana, los planes editoriales, y en este mismo escritorio cuando sé que esa idea que tengo ya se está solidificando y ya llené libretas y tengo mi pila de libros como que creo que están en la misma onda de lo que estoy escribiendo, y ahí encuentro el lugar, el momento de escribir, que suelen ser momentos de vacaciones Claro. o un periodo de un bloque grande de días, ¿no? 4 o 5 días. Y después corrijo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, uno se pregunta,
cuántos libros o cuántos buenos libros se pueden publicar y con cuánta frecuencia. Bueno, uno cada 4 años, quizás cada 5 años, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se tiene que gestar. Y mientras tanto, realmente a mí el trabajo de edición me fascina. Tengo la suerte de trabajar en tres sellos editoriales en donde publico muy buenos libros, entonces aprendo mucho de lo que publico, aprendo mucho hasta de lo que rechazo, y bueno, y mientras tanto sigo escribiendo, leyendo por trabajo y leyendo por placer, y bueno, tengo la suerte de poder vivir así, ¿no? En esta doble vida, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Hablabas del tema de la ansiedad, ¿no? Que también debe ser, bueno, vos estás por ahí en las dos partes, como editora y como escritora, también es un trabajo, ¿no? Bueno, por ahí manejar tu ansiedad, pero también la ansiedad de escritores, ¿no? Con los que por ahí trabajás. Sí, sí, sí. Antes, mientras están escribiendo, antes de publicar, después que se Claro. publica, y después como una especie de síndrome del abandono, ¿no? Qué sé yo, 3 meses después que salió el libro, tienes que seguir un poco porque tenés que seguir hablando, porque para ellos el libro sigue Claro, estando como muy claro, te presente, olvidaste de ¿no? mí, estás con otro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que los escritores y creo que los artistas en general son seres muy, muy fascinantes. Y de hecho me gusta mucho, antes de contratar un libro, conocer a los escritores, ¿no? Como para saber qué tienen en la cabeza. Incluso a veces me pasó y es muy divertido que recibo un libro y por ahí no me acaba de convencer, o quizás sí, pero hablando con el escritor, resulta que tienen otra idea u otro libro en germen, y después me doy cuenta que ese es el mejor libro para empezar, ¿no? Así que bueno, es un proceso interesante. Ah, qué lindo trabajo. Bueno, hablando un poquito ahora de las vidas de Elena, que la verdad que me encantó. Primero quería preguntarte, bueno, ¿cuál fue el germen de esa historia? La imagen, si tuviste una imagen disparadora, un tema del que querías hablar. Sí, yo creo que eso lo decía también Borges, ¿no? Que los temas son los que tiene uno, ¿no? Van con uno. Y si Claro. yo me pongo a pensar en mis libros, los temas siempre son la soledad, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, la mentira, el amor, la amistad, o sea, esos son para mí los grandes temas, ¿no? Y después, bueno, busco una historia. Rodrigo Rey Rosa, un escritor que me gusta mucho y que justo hoy lo vi, dice que en realidad una novela es encontrar un personaje en una situación y seguirlo a lo largo de la Claro. novela. Y a mí me pasó un poco eso. Eh, yo quería contar la historia de un personaje, de una mujer concretamente, a la que le hubiera pasado algo muy terrible. O sea, algo tan terrible que perdiera la conexión con la vida, pero al mismo tiempo no tuviera la fuerza suficiente para acabar con su vida, ¿no? Creo que la decisión del suicidio es una decisión muy fuerte, ¿no? Es más fácil no tomarla. Eh, bueno, ahí se me ocurrió una idea de, yo soy atea, vengo de una familia muy creyente, pero no creo. Y sí se me ocurrió la idea que transmitía a la protagonista, que como todos los personajes tienen cosas de mí, cosas que no, pero la idea que siente Elena, la protagonista, es: si yo me quito la vida, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, pero en la novela se sabe pronto, es una mujer a la que se le ha muerto la hija. Sí, Se le ha Irene. muerto la hija de una manera muy terrible y azarosa. Un auto pasó y la atropelló, murió Sí. instantáneamente. Entonces, ¿cómo se reconstruye esta mujer? Y por supuesto, no tiene fuerzas para vivir, pero la aterra la idea de morirse y entrar a una dimensión en la que su hija seguro no está. Ella no cree, pero cree que si ella se deja vivir, quizás en algún punto, cuando le toque morir o en alguna dimensión, se va a encontrar con su hija. Es un pensamiento irracional, como suelen ser todos los pensamientos, sobre todo a veces más irracionales son los de las personas que no creemos, ¿no? Porque todo es posible, a no creer en un Dios, en un infierno, en un
paraíso. Entonces, Elena está en este momento, cuando empieza la novela, y ahí, en ese capítulo inicial, es donde yo entendí que tenía la novela, porque vi esa situación, vi la situación de esta mujer que llega medio desquiciada a una ciudad, concretamente Ámsterdam, y ella, ya cuando embarcó en Madrid, en Barajas, vio que había otra mujer que la miraba muy fijo y que tenía una valija igual a la de ella, una valija naranja. En el Corte Inglés hubo en un momento una oferta, de las valijas salían precio X, pero las de color naranja, que nadie las había querido, salían mucho menos, ¿no? Esta mujer tiene la misma valija, y cuando ella llega a Ámsterdam, ve que esta mujer que la había mirado fijo en Madrid se lleva la valija de ella. ¿Y qué hace esta mujer? O sea, ¿qué harías vos si una persona se lleva tu valija? Corres, lo Claro. parás y la... En cambio, ella la ve irse tranquilamente y va a la cinta y agarra la valija de esta mujer. Y se va con la valija de esta mujer, y cuando sale, abre las puertas giratorias del aeropuerto, hay alguien que la espera con su nombre escrito, Elena Díaz, y a ella le cuesta reconocerse en ese nombre. Entonces, en esa escena, para mí, que es de una página, yo ya tenía el personaje, una mujer tan desesperada que no hace nada si se lleva su valija, Sí, una como que quiere mujer que cambiar de casi no... vida, ¿no? Quiere vivir la vida de otra persona. Exactamente. Entonces, esa es la idea que planea en toda la novela, que es cómo hacemos para cambiar nuestra vida. O sea, podemos hacer algo tan mágico como cambiar nuestra vida por la de otro. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo nos reinsertamos en la vida? Y entonces yo sigo a Elena en ese devenir, en el que ella trata de volver a encontrar un asidero, ¿no? Entonces, pues hay varios mecanismos. Ella es ilustradora, Y te iba a decir, ¿no? Que entonces, aparecen como ciertas cosas que la hacen por ahí como cable a tierra o olvidarse, ¿no? De sus problemas, como lo que decís, o bailar, ¿no? Ir a la milonga, lo de los sí, dibujos, meterse en el arte. sí, es algo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es? Bueno, todos tenemos a veces momentos, la literatura lo que haces cuando creas es como exasperar algo que te pasó, ¿no? O llevarlo a otra dimensión, ¿no? A mí me pasó, como a todos, algo bastante terrible. Eso me lleva a pensar, ¿qué pasaría si me pasara algo más terrible aún, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que nos permiten salirnos del dolor, ¿no? Volvernos a insertar en la vida? Bueno, el arte, el dibujo, en el caso de la protagonista, que es ilustradora, el sexo, el baile, ¿qué pasa, no? Y luego también siempre me interesa, en todos mis libros y en todo lo que leo, que haya una intriga, ¿no? O sea, que la novela funcione casi como una novela policial, en el sentido de que el lector tenga que averiguar algo. Bueno, cada Y en esa capítulo, novela hay ¿no? que Te da averiguar como algo. ganas de seguir. Cada capítulo, ¿no? Lo dejas ahí medio, Sí, bueno, eso es algo que yo como lector lo aprecio mucho y trato de hacerlo, ¿no? Es decir, eh, bueno, esto del que llaman el cliffhanger, ¿no? De terminar un capítulo y querer empezar otro, o esta técnica de que haya algo que va a ser algo más grande. Por ejemplo, ¿qué le pasó en Palermo años atrás? ¿Qué va a volver ese hombre que conoció? bueno, aparece ¿Qué fue lo que Samir, pasó ¿no? Aparece la exactamente? amiga. Exacto. Y después hay otros motivos que también tenés que dilucidar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa? Vos sabés que en algún punto me decía, Claudia Piña en la presentación, que fue muy bonita, que lo presentaron Dolores Reyes y Claudia, que ellas entre sí leían la novela y se preguntaban, pero cierra lo de la valija, cierra lo de la valija. Y claro, eh, el lector sabe que en algún punto va a aparecer esa mujer que se llevó esa valija. ¿Y qué va a pasar con esas valijas? ¿Por qué esa mujer se llevó su valija? ¿No? Esa es una línea, de enigma, digamos, averiguar. Después ella tiene una relación muy particular con una amiga
otra amiga argentina, la protagonista es argentina, radicada en Madrid, tiene una amiga psicoanalista que es casi como su hermana, y ahí también hay un misterio, porque esa amiga tiene una habitación cerrada con llave. ¿Por qué? Bueno, también lo vamos a tener que averiguar. Y en el medio de todo eso, siempre me gusta que haya, es algo que, insisto, que es algo que me interesa mucho en los libros, ¿no? Y que me divierte, que son las historias de amor, por supuesto, como creo que como a todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál será la historia de amor de esta mujer que es como una especie de inválida sentimental? No solo ahora que su hija murió, sino probablemente también en el pasado. Y también yo quería rescatar esta idea de lo complejos y los misteriosos que son los sentimientos, salvo quizás la maternidad o la paternidad, que es un sentimiento casi mmm, a prueba de fuego, ¿no? Muy claro, muy contundente y además eterno, ¿no? Sí, Uno sí, no sí, uno deja no de ser deja de hijo. ser padre o madre, claro. Exacto. En cambio, todas las otras relaciones son mucho más misteriosas, incluso la de la amistad, ¿no? Y por supuesto la de la pareja. Y quizás a veces nos ha pasado, o a mí, que no te das cuenta hasta que después que terminó una relación que estuviste muy enamorada, que esa fue una relación importante, ¿no? Entonces, me gustaba esa idea, ¿no? De esa relación del pasado de la que ella se escapó y que quizás fue el amor de su vida, ¿no? Y Entonces, también esto, ¿no? bueno, Que querías contar que, digamos, uno puede buscar tener otra vida, pero, digamos, lo que pasó te sigue apareciendo en algún momento, ¿no? totalmente. Uno no se puede escapar del pasado. Y bueno, y luego eso es poner, digamos, poner como en un tablero de ajedrez los personajes. El padre que está en Buenos Aires, la amiga, algunos hombres, uno en concreto que aparece en este momento, pero al que ella no le cuenta demasiado. Y después hay algo en la escritura, bueno, su trabajo en la editorial, con la editora, y después hay algo que a mí me gusta mucho que hace muy bien, por ejemplo, Bioy Casares, y es esta sensación, y a mí me gustan los libros que leo porque me da como cierto nerviosismo. Nos pasa también en algunas películas que querés parar al personaje y decirle, no, no vayas, No, no no vaya entres, para no allá, hagas sí, sí. esto, o decirle a los otros, no, es que le pasó esto, por eso es así, ¿no? A mí me gusta que el lector sepa más que el protagonista, ¿no? Que el Claro, está muy lector bueno. vaya sintiendo mucho más y tenga esta sensación como de impotencia de, a ver, esto se va a arreglar, esta mujer no debería hacer esto, no debería hacer lo otro. Ya que hablabas de película, ¿no? Y yo al libro lo imaginé en una película. ¿Lo pensaste en algún momento para que alguien lo adapte, para llevarlo al cine? Bueno, a mí me gusta mucho el cine. De hecho, una época de mi vida fui crítica de cine y veo mucho cine y vi mucho cine y, y me encanta, creo que esa sensación que produce el cine tan potente de abstracción completa, ¿no? De si la película es buena, mientras dura la película, para vos solo existe esa realidad que está En ese enfrente momento, tuyo. claro. Entonces, a mí me encanta intentar al menos, claro, una novela tiene mucho más tiempo, la cerrás y te vas a la calle, tomas el colectivo, pero sí me encanta intentar conseguir esa inmediatez del cine y digamos, esa sensación de meterte en un mundo que existe, ¿no? Que todo sea real, que el lector se crea que eso está pasando. Y para eso tiene que ver mucho y me interesa mucho contar lo que se ve y que también los gestos de los personajes, lo que miran, en lo que se detienen, sea una manera de describir los estados de ánimo, ¿no? O sea, me parece que tiene mucha más fuerza. Un poco es la escuela norteamericana, la escuela de Hemingway, de Carver, ¿no? En donde la soledad la mostrás por lo que está mirando ese personaje, Y Carver, por lo que Chiver, pasa, ¿no? sí. Sí, Chiver, por supuesto. Esos son los grandes maestros. Y entonces, cuando escribo, además me gusta que el lector lo vea, se lo imagine, y después pasa algo muy, muy fantástico de la literatura que creo que es
que es un gran privilegio. Bueno, García Márquez decía, pensé que quería hacer cine hasta que me di cuenta que nada te da más libertad que la literatura. Es decir, si yo quiero poner 200 caballos en un Claro. capítulo, lo puedo poner, no cuesta nada. En esta novela paseo al lector por Ámsterdam, por Madrid, por el Prado, por Palermo de Sicilia, y me puedo crear una milonga en el templete, en el Parque del Retiro, y que el lector se meta ahí dentro. Entonces, me gusta que el lector viaje también y que se meta en los lugares, ¿no? Bueno, he tenido novelas que estaban ambientadas en Buenos Aires, por supuesto, y ahora mi lugar es Madrid, y es muy rico, ¿no? Entonces me gusta que se sienta en los personajes, en la atmósfera, y que el lector, mientras esté adentro de la novela, esté también en ese mundo de los personajes, ¿no? Y Interesante lo que de decís, ¿no? las Que ciudades. decías de García Márquez, porque a veces hablando con gente que escribe, por ejemplo, teatro, si la persona también quiere después dirigir esa obra que está escribiendo, también tiene esas limitaciones cuando las piensa de los dos lugares, ¿no? Ahora, cuando la pensás como autor, bueno, yo pongo lo que se me ocurra y después, bueno, que se ocupe el que dirige, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí, me Y encantaría que adaptaran alguna novela mía, de no, hecho, esta la vi, me ojalá, parece impecable para adaptar, ojalá que se te acerque alguien para adaptarla. Y ojalá. decías, bueno, que una vez que tuviste esa primera imagen con la que arranca la novela, ya sentiste que tenías la historia. Pero digo, cuando uno empieza a escribir por ahí, a lo largo del camino, por ahí decís, bueno, esto está funcionando, esto no. ¿Y en qué momento sentiste que ya habías encontrado la historia? Que después iba a ser publicada, ¿no? Pero digo, que habías encontrado la historia más allá de ese principio. Bueno, cuando me di cuenta que tenía el personaje, ¿no? Que tenía ese personaje complejo, y me interesaba el desafío de cómo no aburrir al lector con un personaje que está como adormecido, ¿no? Que Claro. se tiene que ir despertando. Pero a su vez tiene muchos matices, ¿no? En todo lo que va pasando. Claro, que hubiera una evolución, y ahí es cuando empieza como el trabajo de escritor, a ver en qué situaciones lo pone, que permita mostrarlo, cómo cada X tiempo tiene que haber algo, ¿no? Una novedad. En algún punto ella se va a encontrar con esta mujer que vio en el aeropuerto, ¿no? Es como lo que decía siempre Chekhov, si aparece un revólver en un cajón, Hay que sabemos que en justificarlo. algún momento va a dispararse, ¿no? Entonces, esa mujer tiene que aparecer, ese hombre del pasado no sabemos, pero hay otro en el presente que sí vuelve, y esa también es una historia de amor posible. Entonces, yo sabía que esa trama iba a evolucionar en un también algo que me gusta como desafío, es que sea como un lapso de tiempo acotado, ¿no? La novela ocurre prácticamente en 2 años y pico, ¿no? Que un poco está medido también por el tiempo que tarda la naturaleza en volver, ¿no? Ella en Ámsterdam compra unos bulbos de tulipanes que planta, florecen un año y vuelven a florecer al segundo año, ¿no? Esa es como la medida. De hecho, uno de los pensamientos que ella tiene es, los tulipanes sí resucitan, pero su hija no va a resucitar, Sí, ¿no? terrible. Eh, y ahí se cumple un año de la muerte de su hija, y ese es un momento de inflexión, ¿no? Entonces, yo quería ver esa evolución de los personajes, no solo la de ella, la de su amiga, De la de Rosa. su padre, la de Rosa, la de su padre, esa relación, que también algo que me parece muy rico y muy interesante es la amistad entre mujeres, ¿no? Esas relaciones a veces simbióticas, de competencia, de hermandad, pero hasta con un punto de envidia, que beben un poco, hay amigas que son un poco madres, hay amigas que son un poco hijas, que son dependientes, que son rivales, y me interesaba también la figura de una psicoanalista que en realidad se tendría que psicoanalizar a sí misma, porque está más perdida que sus propios pacientes, ¿no? Bueno, acá hay mucha, Eh, ¿no? Hay mucha gente que dice, "Tío, me recibí y bueno, está bien,
¿no? Tienen cada mambo. Pero la verdad que los personajes también son muy ricos, más allá, ¿no? Del personaje principal. ¿Y cómo fuiste estructurando la novela? Porque son capítulos cortos que le dan mucho ritmo. Y como decías recién, ¿no? Todo el tiempo hay peripecias, todo el tiempo pasa algo. Y eso es, a mí me gustan, los escritores que más me gustan tienen tramas como muy ajustadas en ese sentido, ¿no? Qué sé yo, Patricia Highsmith, Murakami, por supuesto me interesa el estilo, pero mis escritores preferidos son aquellos en donde el estilo no te das cuenta. De Claro, hecho, mi trabajo de escritura, una vez que tengo la trama y una vez que es como que te deslices por la escritura y no se sienta. Me parece que los mejores escritores tienen eso, o sea, Flaubert tiene eso, ¿no? Es maravilloso, no sobra ni una palabra, claro, pero eso pero no te he forzado ni nada, claro. claro, pero te deslizás y querés saber qué pasa, ¿no? O sea, el lenguaje tiene que ser un vehículo, no un regodearse en algo. Claro, claro. Y de hecho, si hay algo como, bueno, Mark Twain tenía una frase que me encanta, que es, cuando encuentres un adjetivo, mátalo, ¿no? Es decir, que a veces esas frases que te sale y decís, ay, mirá qué frase tan linda. Seguro que es un poco cursi o un poco forzada, Desconfía, ¿no? claro, desconfía de esa frase. Sí, desconfía de esa frase. Hay veces que, digo, la tacho, que por ahí es la que algunos subrayaría, anda a saber, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, ¿cómo fui trabajando la estructura? Por eso empecé por ahí cuando me preguntabas, yo estudio las novelas de Patricia Highsmith, por ejemplo, una novela como Carol o El diario de Edith, me gusta ver cómo la construye ella, es decir, qué pasa en el capítulo tal, qué personajes aparecen, uy, tal personaje aparece en el capítulo 4, esta línea, además me hago mis cuadros con pinturitas, ¿no? Esta línea vuelve y ese mecanismo es algo que me gusta replicar. Entonces yo sabía, bueno, acá pasa esto, este es un momento alto, acá tiene que venir como una escena más de Que bueno, calma, te ¿no? armás como una especie de escaleta, digamos. Sí, de escaleta que no veta la libertad, es decir, Claro, claro. esto que también pasa, que decimos todos que de pronto un personaje hace algo inesperado, sí, Hay que por seguir con eso, ejemplo, claro. yo el final, hasta bastante, hice varias versiones porque no sabía cómo tenía que terminar, obviamente no lo vamos a decir, pero Claro. no quería que fuera un final feliz, pero tampoco muy dramático porque ya había drama, entonces tenía que encontrarle la vuelta. Y después con este personaje de la maleta, que es como un personaje espejo, tampoco sabía muy bien qué iba a pasar. Eso fue divertido porque yo puse estas dos mujeres en escena y me permití, como si fuera la vida real, ¿no? A ver qué iba a pasar ¿A dónde entre ellas, lleva? Claro, es muy bueno. hasta dónde iban a llegar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que hay tensión sexual, pero se va a resolver, ¿no? ¿Por qué esta mujer se lleva la maleta de ella? ¿Por qué la mira? Entonces, la verdad que fue divertido escribir la novela. Y ya cuando ya estás muy metido, fluye la novela, fluye y después ese es el momento en donde escribís y sabés que después vas a tener que corregir y sacar escenas. Saqué varias milongas porque ya me estaba regodeando en contar demasiadas Claro. milongas, por más Bueno, que aparece el sexo, ¿no? Que también es algo complejo para escribir. bueno, ese es otro desafío. Son las cosas en las que yo como editora me sirven como termómetro de los autores. Creo que lo más difícil de escribir, bueno, lo mismo lo más difícil de filmar, ¿no? Es donde es más fácil desbarrancar, incluso autores muy buenos. Contar el sexo y contarlo de una manera que sea verosímil, poderosa, pero que no sea burda, que no sea Claro. chabacana, No que no hagan- sea cursi, en fin, qué palabras usás. Además, yo que soy argentina, pero vivo acá, entonces hay, parece mentira, pero el lenguaje se vuelve algo muy complejo porque yo sé que hay palabras que no las puedo usar, ni argentinas ni Claro, españolas, porque claro. ya me son antinaturales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuento sin usar esa palabra? Y bueno, y entonces
nada, hay varias escenas de sexo Hay varias. y trataba de que funcionaran, ¿no? De a ver cómo lo hago. Pero también hay muchas escenas de seducción más sutil, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, así como en la parte de la ilustración es algo que tuve que investigar, ¿no? Cómo trabaja una ilustradora, cómo piensa en función de colores, cómo crea, cómo pinta, cómo ve los cuadros. Eso fue un trabajo como de investigación, digamos. Pero el baile, yo bailo mucho, Claro. y entonces es algo que lo tengo muy a mano y que me parece riquísimo sensorialmente, los olores, lo que uno siente, y entonces, bueno, lo uso y lo uso porque tiene que ver con la novela. Creo que todo eso va alimentando la novela, Te ¿no? suma la historia, claro, ¿no? Cosas que vos ya conocés y que nada, ya lo tenés incorporado. Incluso como el hecho de que ese hombre del que estuvo enamorada la protagonista fuera un pintor mediocre, ¿no? Que tuviera tantos matices. No sé, la verdad que escribir es una manera de descubrimiento y es una sensación muy poderosa, que si vos escribís, lo sabés, como esa sensación de crear un mundo. Tenés la capacidad de crear un mundo, sos Dios mientras escribís, ¿no? Pero todo tiene que ser convincente. Ese mundo Claro, va a pasar a formar parte del mundo que vivimos, ¿no? claro. Porque cuántos libros que leíste ya no forman parte de vos, ¿no? No son muy distintos que un viaje que hayas hecho, ¿no? Durante ese periodo viviste ahí dentro. Y bueno, yo quería que el lector sintiera eso. No, la verdad que recomiendo mucho Las vidas de Elena, María Fase, excelente, por Edasa lo pueden conseguir. María, un placer enorme tenerte, la verdad que en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Gracias a vos. Muchas Un gracias. abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Adiós.